Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, espero que todo marche bien, que esta exégesis esté dando resultado, que te sientas bien compartiendo la experiencia de Pablo con la iglesia de Tesalónica. Y bueno, ya estamos entrando en el capítulo 4 y vemos cómo el apóstol va metiéndose cada vez más profundamente en lo que significa esperar al Señor, pero esperarlo con ganas, esperándolo con conocimiento de lo que va a suceder, no esperándolo como una especie de incertidumbre generalizada sobre las cosas que van a suceder. Tal vez uno de los problemas que más preocupaban a la iglesia de Tesalónica haya sido ese, la preocupación incluso por aquellos que ya habían muerto, lamentablemente, que habían fallecido sin conocer al Señor o aún conociéndolo y sin saber cómo iban a suceder las cosas. Por lo tanto, los que quedaban vivos estaban con una preocupación realmente grande sobre el tema y sobre ese punto ya el apóstol Pablo comienza a enseñar algunas cuestiones que son importantes. Pero en el capítulo 4 vemos exactamente una serie de exhortaciones a la iglesia, a cada uno de los hermanos, sobre cuestiones fundamentales de la vida cristiana. Entonces, no vamos a estar leyendo nosotros solamente las instrucciones que Pablo le da a una iglesia. Quiero que a medida que vayamos viendo este capítulo, especialmente este capítulo, te sientas inmerso, te sientas metido allí y que el apóstol, la palabra, Dios mismo, el Señor, está dando instrucciones precisas a cada una de nuestras vidas en este tiempo. Por eso leemos la palabra desde ese ángulo, desde ese lado, sabiendo que toda la instrucción es buena para cada uno de nosotros y no solamente un relato histórico de lo que sucedió en aquel tiempo. Bueno, el capítulo 4 contiene en primer lugar una exhortación bien fuerte de parte del apóstol para toda la iglesia a la santidad y a la pureza. Quiero aclararte que cuando hablamos de santidad no estamos hablando de perfección de vida, sin errores, sin pecado, sin caer, sin mancha, o sea, algo blanco, blanco, blanco como solemos asociarlo. Cuando el apóstol habla de que nos está exhortando la santidad, nos está animando a no salirnos del proceso, a seguir estando. Diríamos, a no perder la escolaridad, a estar todos los años avanzando en la carrera, en lo que estamos estudiando. Entonces Pablo, basado en la palabra misma, le aconseja a la iglesia que siga viviendo, que siga desarrollando su vida en santidad y en pureza. Claramente el apóstol dice allí en uno de los versículos, vivan de una manera que agrada a Dios. Por lo tanto, si la exhortación es a vivir de una manera que le agrada a Dios, no podemos vivir entonces nosotros de una manera propia o con una manera que nos agrada solamente a nosotros. Entonces, Pablo no está hablando de una perfección súper, sino que está hablando de no salirnos del proceso. Quiero decirte en este momento que cada uno de nosotros estamos en un proceso de santificación, en un proceso en donde el Señor va trabajando con cada uno de nosotros de una manera particular, solamente como Él sabe hacerlo. En esto vemos la importancia del discipulado. Discipulado, ya lo habíamos dicho en alguna oportunidad, no tiene que ver con un curso, con una serie de lecciones que nosotros hacemos, sino que tiene que ver con esa relación que cada uno de los hijos de Dios tiene con Él mismo. Por lo tanto, desde el punto de vista del apóstol, discipulado es ir generando carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, jamás nos vamos a recibir de nada. Vamos a seguir constantemente en este proceso, creciendo en la santidad y en el discipulado con el Señor. La segunda exhortación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Tesalónica es una exhortación al amor y al trabajo. Fíjense ustedes qué cosas interesantes, qué cuestiones raras, diríamos, sobre todo la del trabajo, Pablo está pidiendo. Bueno, él dice, no hace falta que les explique acerca de esto porque ya había estado compartiendo algunas verdades sobre el tema. Pero vuelve a exhortar nuevamente al amor a la iglesia. Cuando no hay amor, hay otra cosa, ¿sí? Cuando no hay amor de Cristo, hay otra cosa. No lo vamos a explicar porque no sería nuestro tema en este momento. Pero Pablo dice nuevamente a la iglesia de Tesalónica, no hace falta que les aclare este punto, hay
que ser exhortados al amor. Hay que ir creciendo en el amor unos con otros, ¿sí? Está claro el amor que tenemos a Dios, pero este punto relacional uno al otro creo que es fundamental para la vida de la iglesia. Y también le dice que amen el trabajo, que trabajen literalmente. Me adelanto un poquitito hacia adelante. Pablo va a explicar que algunos, creyendo que el Señor ya venía, que ya volvía por segunda vez, entonces dejaron de trabajar y se dedicaron a esperar sentados en un sillón, son palabras mías, sentados en un sillón el regreso de Cristo, sin trabajar, sin atender sus familias, etc. De tal manera que Pablo va a tener que decir más adelante, aquel que no trabaja, que no coma tampoco, porque estaban viviendo a expensas de los demás. Así que a trabajar, a ganarse el sustento y a hacer las cosas como corresponde. Y la tercera exhortación que el apóstol hace ya es una exhortación concreta, directa. ¿Por qué? Porque ya se está metiendo fuertemente con el tema del regreso de Cristo, que es lo que va a interesar al resto de la carta y en la segunda por sobre todas las cosas. Entonces, Pablo dice, no queremos que ignoren este punto, no queremos que desconozcan las cosas, porque había una gran incertidumbre en la iglesia, ya lo habíamos explicado antes, acerca de cómo va a ser el regreso de Cristo. Así que ustedes van a leer allí alguna serie de sucesos que, de acuerdo a la pluma del apóstol Pablo, van a tener lugar al regreso de Cristo. De todas maneras, todo queda en la soberanía del Señor y lo esperaremos cada uno de nosotros con expectativas, tal como nos dice la palabra. Cierro este video animándote al capítulo 4 con lo siguiente. Básicamente la palabra que encontramos aquí es la palabra exhortación. Hemos malentendido en algún momento el tema de la exhortación. Pensamos que es un reto, pensamos que es una especie de llamarle la atención al otro por algo mal realizado o vaya a saber qué. La palabra exhortación desde el punto de vista del Nuevo Testamento es animar. Es una palabra que llega sobre el otro con ánimo a realizar algo que es beneficioso para su vida. Por lo tanto, cada vez que tu pastor, el misionero, tu maestro, tus padres o quienes fueren, ¿sí? O aún tus hijos también te exhorten, es porque te están dando una palabra de aliento. Entonces, el receptor de la exhortación es cualquier hijo de Dios, no el que está arriba o el que está al costado o el que está abajo. El Señor nos exhorta a cada uno de nosotros a seguir adelante y a hacer los cambios que necesitamos. Por lo tanto, haciendo abuso de la palabra esta, entonces, quiero exhortarte a que sigas adelante con este estudio, a que sigas adelante con este capítulo 4, a que sigas adelante con lo que viene de parte del Señor y con el resto del estudio. Que tengas una hermosa semana, que el Señor te bendiga y nos vemos para el próximo capítulo, ¿sí?